que quiero. Volvemos abordando un tema muy interesante. Sé que en casa mucha gente incluso se presta a cierta confusión que estamos aclarando también en el transcurso de este programa, y sobre todo ahora abordamos el tratamiento en actividad física, en ponerle ganas. ¿Por qué? Porque el 80% del tratamiento de esta patología es a nivel físico. Es una patología en donde hay que tener un entrenamiento previo una vez diagnosticado, porque sí o sí lleva a un deterioro bastante progresivo y bastante letal si es que no se tienen los mecanismos necesarios para combatirla. El 80% del tratamiento se enfoca en la fisioterapia y en las ayudas técnicas que se le pueda dar, porque es importante trabajar la parte de ayudas técnicas cuando estamos iniciando para tener un manejo excelente en el momento de que lleguemos al deterioro, ya sea o superior o inferior, porque utilizamos prótesis, utilizamos férulas, utilizamos otros materiales que nos puedan ayudar en el momento de llegar a un cierto nivel de dependencia. La fisioterapia es una actividad física que ya debe ser recurrente en estos tipos de pacientes, ¿verdad? Para mantener la actividad muscular. La actividad que se busca son aumentar la resistencia y disminuir la fatiga muscular. Por eso es que se trabaja de forma pausada, lenta, con los mismos ejercicios, enfocando a los mismos grupos musculares que son los voluntarios, en donde la ELA ataca en una primera instancia. Es importante recordar también la asistencia de un fonoaudiólogo o de un kinesiólogo deglutorio que va a trabajar la parte deglutoria en sí, ya sea con materiales sólidos, materiales blandos, ¿verdad? Tener esa precaución en el usuario. La fisioterapia que tenemos que manejar en estos tipos de pacientes sería de mínimo 3 veces a la semana, porque un músculo que no se utiliza se deteriora, y en esta patología ELA el deterioro es más rápido. Entonces, como mínimo debería ser 3 veces por semana, si es posible 2 veces al día. Estos ejercicios no detienen la patología porque es una patología degenerativa, pero sí nos va a ayudar a afrontar mejor la situación cuando llegue el deterioro o cognitivo o físico más grande, ¿verdad? El deterioro cognitivo no es tanto, pero sí las afecciones psicológicas que conllevan esta enfermedad. En relación, doctor, justamente a la progresión de esta enfermedad, decíamos que afecta la capacidad motora y el lenguaje. Y desde el punto de vista práctico, esta enfermedad va a ir progresando muy lentamente a veces. La velocidad de evolución es muy variable porque con el correr de los años se fueron haciendo diferencias en las manifestaciones de diferentes otra vez variables de esta enfermedad, entonces hay diferentes tipos otra vez, pero en promedio es una enfermedad bastante agresiva que tiene un promedio de evolución entre 3 a 6 años de pronóstico de vida, ¿verdad? Pero hay un porcentaje de pacientes que puede pasar de forma muy larga estos 6 años que se considera como límite, ¿verdad? Algunos tienen alguna forma, unas variables diferentes y pueden durar muchísimos años con la enfermedad, ¿verdad? Durante el transcurso de la enfermedad, en un momento puede afectar los músculos encargados de la fonación, en la laringe, en la lengua, en la boca, en los músculos faciales, son encargados de la pronunciación. Puede empezar a haber afectación del lenguaje, digamos, hablado, pero produciendo una disartria, una alteración de la pronunciación de las palabras, una limitación en la pronunciación o en la emisión de las palabras, ¿verdad? Pero hay que diferenciar, como yo mencioné recién, la enfermedad no afecta a la función superior del lenguaje, o sea, la función superior está en otra parte. El lenguaje está en el área frontal y en el área temporal, que son áreas totalmente diferentes a la parte motora, ¿verdad? Lógicamente, al afectar la parte motora, se utiliza musculatura
de fonación para poder emitir el lenguaje. Entonces puede limitar la emisión del lenguaje por esta debilidad que puede ir teniendo. Ahora, puede haber casos en que se pueda manifestar inicialmente en el habla, porque yo sé de un caso particular que se manifestó en la dificultad, digamos, de comunicarse, y después se diagnosticó la esclerosis. ¿Puede darse ese tipo de casos? Claro, puede aparecer si empieza a nivel cervical, de repente con una afectación de la mano. Si afecta más arriba, a nivel del bulbo, ¿verdad? Puede aparecer en un principio con trastornos que están mucho más altos, por ejemplo con la musculatura de la boca, de la garganta. Ya. Bueno, ahora en relación a la franja etaria que manejamos, o las edades, ¿cuáles serían? Y en la mayor cantidad de casos empieza cerca de los 40 años, ¿verdad? Hay que saber que en medicina nada es 100%, no es una enfermedad hereditaria de por sí, no, pero no es hereditaria. Pero hay un porcentaje de pacientes que sí tienen una enfermedad hereditaria, que es aproximadamente el 10%. O sea, se ve en una familia esta enfermedad y esta enfermedad va a ser hereditaria, pero es un porcentaje realmente mínimo en el mundo, ¿verdad? La distribución en el mundo geográfica también es bastante similar, salvo en algunas islas del Japón donde hay una manifestación, o sea, una frecuencia exageradamente más alta que en otras partes del mundo, ¿verdad? Pero en general una enfermedad bastante rara, ¿verdad? Yo traigo el libro porque es una enfermedad rara, habla de una incidencia anual de 0,4 a 1,76 enfermos por cada 100.000 habitantes. O sea, si hablamos de Asunción, vamos a decir en promedio 1 de cada 100.000 habitantes en Asunción habría 10 pacientes en promedio si hablamos de estadísticas. Ya, pero de haber hay. De haber hay, puede ser que haya más que eso. Hay una limitación que tenemos acá en Paraguay, que es el acceso a la medicina de por sí, ¿verdad? Hay lugares del interior donde la gente difícilmente acceda al médico, no porque no haya médicos, sino por la cultura, que a veces recurren al médico ñaná o que no llegan a un médico realmente formado, ¿verdad? Y también yo, neurólogo, veo raras veces esta enfermedad, una enfermedad bastante rara. Entonces incluso a nosotros nos puede ser un poco difícil en principio hacer el diagnóstico rápidamente, ¿verdad? Con más razón si no es especialista. En Paraguay ahora somos aproximadamente 25 neurólogos matriculados en todo el país. Entonces realmente somos muy pocos y para los especialistas mismos es una enfermedad bastante rara. Ahora, justamente vamos a tratar de diferenciar lo que es esclerosis lateral amiotrófica y esclerosis múltiple. Se ríe el doctor porque son cosas totalmente diferentes, pero me gustaría que la audiencia, como los nombres son similares, entonces hacer esa diferencia. El tema que esclerosis es un término que no es nada específico. La esclerosis múltiple es una enfermedad también de causa desconocida, en la que, digamos, hay una inflamación de algunas partes específicas del sistema nervioso central. Puede ser cerebro o médula espinal. Y se producen pequeños focos de inflamación y esta inflamación daña el tejido nervioso. Pero ahí es importante recalcar algo. El nervio, básicamente de la neurona que hablamos, sale un cablecito. Ese cable, vamos a hablar como un cable de electricidad, tiene adentro un metal, digamos, que se llama axón. Y encima tiene la cobertura, que sería el plastiquito de la goma del cable, nosotros lo llamamos vaina de mielina, que en realidad está hecho de otras células que le cubren al axón, ¿verdad? La transmisión nerviosa se hace por la vaina de mielina, se hace por afuera, no se hace por adentro, ¿verdad? La enfermedad inflamatoria, la esclerosis múltiple, afecta a la vaina de mielina, afecta a la sustancia blanca, que es lo que está formado de la vaina del nervio, ¿entiendes? Entonces afecta la transmisión del nervio. Entonces, la otra enfermedad afecta a la neurona en sí, muere la neurona. Es diferente. Totalmente diferente. En un caso es porque hay una inflamación, entonces tratamos básicamente cuando hay una crisis, digamos una esclerosis múltiple, el paciente tiene un problema para caminar o tiene un problema para ver. En algunos casos se puede manifestar de cualquier manera la esclerosis múltiple porque afecta a cualquier parte del sistema nervioso central. Le hacemos, por ejemplo, corticoides en dosis altas para atajar esa inflamación, ¿verdad? En el caso de la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa. Cuando apareció la manifestación clínica, probablemente sea porque ya se murieron millares de neuronas. O sea, no es una enfermedad que se inflamó nada, se murieron ya las neuronas. Esas neuronas
no van a revivir. Ya no están. No van a revivir, es imposible revivirlas con los conocimientos actuales que tenemos. Entonces el tratamiento, el origen y todo es absolutamente diferente, son cosas totalmente diferentes. Diferente, y el pronóstico también, obviamente, es diferente. Y el pronóstico también es diferente. Vamos a seguir con eso. Luego, me permite, doctor, vamos a compartir también con usted y con la audiencia estas cápsulas anti-age y siempre hablando de alimentos funcionales. Hoy vamos a hablar de la soja, uno de los principales alimentos funcionales. Además de proteínas de alta calidad, contiene fibras, grasas poliinsaturadas como el omega 3 y uno de sus principales componentes activos, que es la isoflavona. La isoflavona también es conocida como fitoestrógeno, ya que es un estrógeno, actúa como estrógeno de origen vegetal. Los estudios epidemiológicos de las últimas décadas han mostrado sus efectos protectores contra las enfermedades cardíacas, coronaria, para la reducción del colesterol LDL, los triglicéridos, la diabetes, osteoporosis, la deficiencia cognitiva y también en la disminución de los síntomas de la menopausia. Y hoy en día también se está enfocando mucho en su efecto en el envejecimiento cutáneo. La piel es un órgano que responde a variaciones hormonales. En efecto, existen receptores de estrógeno en la piel. Es por eso que durante la menopausia la piel comienza a perder elasticidad, se afina, comienzan a surgir las arrugas, debido a que la disminución de estrógeno contribuye justamente a la pérdida de elasticidad de la piel. Esto es debido a que proteínas como el colágeno y la elastina, que son los que otorgan a la piel elasticidad y resistencia, van disminuyendo debido al hipoestrogenismo. La soja es la candidata ideal para tratar el envejecimiento cutáneo debido a que tiene acción antioxidante y similar al estrógeno. Como antioxidante actúa sobre el envejecimiento extrínseco, es decir, aquella producida o acelerada por la radiación ultravioleta, la polución ambiental y también el tabaquismo, y sobre el envejecimiento intrínseco, ya que actúa justamente a nivel hormonal, tratando de compensar la disminución de estrógeno. Es más, se reportaron estudios en los asiáticos, por ejemplo, que las arrugas empiezan a surgir hasta casi los 50 años y la profundidad es mucho menor. En otros estudios realizados en mujeres menopáusicas se observó que con el consumo de soja mejoraba no solo la flacidez, la tonicidad, sino también las arrugas periorbiculares y peribucales. Las mayores fuentes de isoflavona son los brotes de soja, la proteína de soja y los granos de soja. Estos pueden ser consumidos con las ensaladas, preparar, por ejemplo, hacer preparaciones con la proteína de soja texturizada y también consumir el jugo de soja en forma de shake. La cantidad recomendada es de 45 a 65 miligramos por día. Y los alimentos funcionales son protectores, son preventivos y ya vemos que la soja también cumple un rol fundamental en la alimentación. Momento de la pausa comercial. Volvemos enseguida. Es lo que quiero. Es como quiero vivir mejor, celebrando lo que tengo, vivir mejor.